Después de esta región vamos a encontrar ese conjunto de fibras que van a llegar ahora a rodear pero por encima de la porción del núcleo subtalámico y nuevamente toman prácticamente la misma dirección. Dan vuelta y después van a llegar pero hacia la parte superior. A esto le decimos H2. Muy bien. Y la porción del H2 hacen referencia de un fascículo que se le conoce como fascículo lenticular. Muy bien. Ahora, las porciones entre el fascículo lenticular, entre el asa lenticular, vuelvo a insistir, forman una gorrita que rodean por la porción del núcleo subtalámico y van a rodear por una zona que ya habíamos mencionado, que es la zona inserta, ¿sale? O la zona incierta. Ya tenemos los dos campos H1 y H2. Y lo último que me hace falta son un conjunto de haces que vienen directamente desde los globos pálidos y atraviesan esta zona. Y a esto se le conoce como fascículo subtalámico. De las porciones que vienen del globo pálido, tanto de la porción lateral como de la porción medial, y terminan en el núcleo subtalámico. Unen a la porción tanto talámica como a la porción del núcleo lenticular. Es muy importante porque en estas regiones nosotros vamos a ver que esas estructuras nos ayudan a regular la porción motora que viene desde la corteza y que viene desde la vía piramidal. Muy importante en esta circunstancia porque existen otros núcleos en relación a esta región que no pertenecen al subtálamo, pero que se proyectan de la parte inferior o desde la región del mesencéfalo, que son la sustancia nigra y el núcleo rojo. Eso cuando veamos mesencéfalos se los mostraré, pero se los menciono porque se introyectan, es decir, son núcleos que se encuentran relacionados con la porción subtalámica. Ahora, cuando nosotros veamos precisamente a esos núcleos, vamos a notar que tanto la porción del núcleo rojo como la del núcleo negro, la sustancia negra, van a ayudar a formar un sistema que permita a nuestro sistema motor regular y perfeccionar los movimientos. Eso es lo más importante de esta región. ¿Vale pues? Ahora, ¿qué sucede entonces con la cápsula interna? Entonces el asa lenticular, más bien los campos H1 y H2, van a cruzar la zona inserta y van a llegar a través de la porción de la cápsula interna. Por lo tanto, la cápsula interna tiene diversas funciones, vamos a decirlo así, van a tener diversas funciones agrupadas en un conjunto de axones en diferentes puntos de esta misma. Ahora, quiero aprovechar ahorita en esta situación para generar un corte ahora de manera transversal. ¿Con qué objetivo? Porque ahora lo que quiero revisar son algunas porciones de la cápsula interna y del resto de los núcleos que hemos estado hablando. Por lo tanto, ahora vamos a hacer un corte de manera transversal y ahora lo estamos viendo desde arriba. Muy bien, ya que lo estamos observando desde arriba, ¿qué vamos ahora a distinguir? Muy bien, miren, esto sigue siendo aquí una pequeña porción que le corresponde a nuestro lóbulo de la ínsula. Esto que está aquí. Esta rayita que está acá, esta es parte de la región del claustro o del antemuro. Estas rayitas que están aquí. ¿Sale pues? Ahora, aquí se ve con mejor nitidez la porción de nuestro putamen y las otras dos porciones que ya hemos hablado, que son nuestros globos pálidos. Ahí está nuestro núcleo lenticular. De hecho, incluso hasta aquí se ve más grande por el tipo de corte que estamos utilizando. Entonces, ahora, de esta porción, esto es el globo pálido medial. Luego tenemos a nuestro globo pálido lateral. Y en medio de los globos pálidos, las láminas medulares que unen pues precisamente al putamen y a nuestros globos pálidos. Que justamente tenemos aquí nuestra lámina medular interna y nuestra lámina medular externa, que no son otra cosa más que los axones que comunican entre una porción y otra.
pero estas láminas son propias del núcleo lenticular. Ahora, después encontramos a nuestro putamen. Y justamente en esta región vamos a aprovechar para describir algunas porciones. Esto que está aquí es el tercer ventrículo. Todo este hueco que está aquí es el tercer ventrículo. Aquí observamos parte de los ventrículos laterales, prácticamente las astas anteriores de los ventrículos laterales. Y alrededor de esta porción estamos viendo la cabeza del núcleo caudado. Por lo tanto, esto es anterior, esto es posterior. Bien, entonces todo esto es nuestro núcleo caudado. Aquí en medio se forma un espacio conocido como cabum septum lucidum, que literalmente ya estamos cerca de la zona del pico de nuestro cuerpo calloso. Literalmente aquí encontramos todavía una pequeña porción del cuerpo calloso. Pero lo más interesante de esta región es que literalmente aquí vamos a encontrar esta lámina y esta otra lámina, y estas láminas se le conocen como comisura blanca anterior y comisura blanca posterior. Y por último, ya localizando bien a esta región, aquí encontraremos un tálamo y otro tálamo. Recuerden que es un corte a nivel de la parte superior. ¿Sale pues? Entonces esos son los tálamos. Ya están las comisuras. Literalmente aquí se hace una lámina en este punto, y esa lámina se le conoce como lámina terminal. Bien, es un punto de diferencias en la región del diencéfalo y la porción de la corteza. Bien, ahora, ya que se entendió esta parte, lo que vamos ahora a observar es cómo es la sistematización, pero de la cápsula interna. Y para aquellos que todavía no lo recuerdan o no lo distinguen, los axones que pasan en medio entre la porción de nuestro tálamo y la porción de nuestro globo pálido, precisamente todo esto es nuestra cápsula interna. Todos esos son axones, simplemente que obviamente por el tipo de preparación y la imagen, pues nos permite ver algunas porciones. Pero todo esto que estoy marcando aquí de verde, literalmente es nuestra cápsula interna. ¿Cuáles son las partes entonces de esa cápsula interna? Bueno, presenta un brazo posterior, un brazo anterior y una rodilla. Muy bien, rodilla o geno. Ahora bien, vamos a notar entonces que existen varias estructuras que van a estar entonces relacionadas con diferentes funciones. Y quiero que entonces observen de la siguiente manera qué funciones van a cubrir las porciones de mi cápsula. Justo en el brazo anterior vamos a localizar un conjunto de axones que van a estar relacionadas en este punto, en el brazo anterior. Aquí nosotros vamos a notar entonces fibras que vienen desde la porción frontal y que van a llegar hacia la porción del puente. Por lo tanto se le conocen como fibras frontopontinas. Muy bien. Y van a llegar hacia la porción, literalmente hablando, de anterior al puente de Barrio. Por último vamos a encontrar algunas porciones que vienen del campo ocular frontal. Muy bien. Son axones que van a dirigirse hacia la porción frontal y que vienen precisamente del campo visual. Son de las cosas más importantes en ese punto. Ahora, luego yo voy a tener la porción de la rodilla, que es la región en verde que estoy colocando aquí. Aquí entonces vamos a encontrar axones que se dirigen desde la porción de la corteza y van a llegar hacia la porción de los pares craneales, de los núcleos motores de los pares craneales, que se le conocen como fibras córtico-nucleares. ¿Sale pues? Y en el brazo posterior, sensiblemente hablando, vamos a tener varios conjuntos de axones.
sobre todo la porción córtico espinal. Muy bien, vamos a tener algunas fibras córtico reticulares, las radiaciones talámicas posteriores y algunas porciones de la región somestésica, es decir, de la porción que le corresponde a la región de la sensibilidad. Bien, muy importante esta sistematización de la, ¿cómo se llama? De la médula espinal, de la cápsula, porque entonces, si existe lesión en el brazo anterior, pues entonces vamos a tener lesión de la vía tanto ocular como parte de esas fibras frontopontinas, muy importantes. Ok, si tenemos lesiones entonces a nivel de la porción de la rodilla, tendremos entonces literalmente lesión a nivel de nuestra porción corticonuclear, que tiene que ver con los pares craneales, la porción motora de los pares craneales. Y si tenemos entonces daños hacia la parte posterior, pues lógicamente tendremos tanto la porción de la vía sensitiva como parte de nuestra vía principal motora, que llega directamente al brazo posterior de esta cápsula. ¿Bien? Ahora, ya entonces tenemos bien definidas estas regiones que son de nuestra cápsula interna. Por lo tanto, las porciones de los campos de Forel van a llegar medialmente hacia la porción de la cápsula, ¿sale?, de la cápsula interna, justamente pasando por el brazo posterior, y van a llegar a conectarse hacia la porción lateral del tálamo. Eso es una de las cosas importantes que hay que reconocer en este punto. ¿Sale? Pues, aprovechando mucho esta imagen, me gusta mucho esta imagen precisamente porque aquí podemos reconocer bien las estructuras que están a nivel de los núcleos de la base. Ahora, bueno, como a algunos les gusta que hablemos de patología, porque ese es el objetivo principal de hablar de la anatomía, que les gusta que hable un poco de patología. Miren, vamos a ver que aquí existe un sistema muy importante de las vías corticales que están encargadas precisamente de la porción motora. Estos fascículos, literalmente su neurotransmisor principal es la porción del glutamato. Por lo tanto, estos fascículos se van a agrupar para llegar a la porción de nuestro núcleo subtalámico, y nuestro núcleo subtalámico trabaja a partir del glutamato. ¿Muy bien? Ahora, esta porción tiene la característica de que el glutamato es una porción excitatoria, por lo tanto va a generar una hiperactividad. Por lo tanto, muchas veces en la enfermedad de Parkinson, de hecho es una, pues digamos que explicación simplificada de la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, sugiere un desequilibrio entre el sistema excitador del glutamato con las proyecciones del sistema inhibidor del sistema GABA, ¿vale?, del ácido gamma aminobutírico. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, simplemente es que el GABA es un medio de inhibición para que entonces nuestra vía subtalámica, o donde se encuentran los campos de Forel, no sea una vía que se hiperexcite. ¿Ok? Es una característica muy importante de esa región. Ahora, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros entonces le damos en la torre precisamente o a la sala lenticular o a la porción del campo 2 de Forel? Bueno, entonces nosotros vamos a ver que se van a generar pues estructuras, bueno, más bien se va a generar unos movimientos involuntarios incontrolados, rápidos, violentos, ¿de acuerdo?, que se le conoce como hemivalismo, ¿de acuerdo? Normalmente es que cuando encontramos de un lado, la que está dañada es precisamente la parte contralateral. ¿Ok? Normalmente la causa más frecuente de esto es una hemorragia o afección vascular a nivel de la porción lenticular. Y si ustedes recuerdan un poquito acerca de la irrigación, vamos a tener que la cerebral media, que es una arteria que pasa justo por aquí abajo, deja algunas arterias que cruzan por la sustancia perforada posterior, que se le conocen como las arterias lenticuloestriadas, y también una arteria que se llama arteria recurrente de Heubner, que viene de la porción de la cerebral anterior, que va a llegar hacia la región medial.
Por lo tanto, encontramos algunas arterias, sobre todo las porciones laterales, que se le conocen como las arterias de Charcot, que son las que frecuentemente más van a sufrir precisamente algunas lesiones, y llegan a sufrir lesiones a nivel de la porción de la región del globo pálido lateral. ¿Qué sucede entonces con la porción del cuerpo estriado? ¿Qué es el cuerpo estriado? Porque eso no lo he explicado. Bueno, el cuerpo estriado, bueno, ya lo expliqué en el video anterior, pero no lo he explicado aquí. El cuerpo estriado no es otra cosa más que la unión de la porción del núcleo caudado con el núcleo lenticular. Por lo tanto, van a haber axones que van a llegar hacia el putamen y otros axones hacia el globo pálido. Cuando llegan al putamen se le conoce como sistema nigroestriado. Y cuando llegan directamente hacia el globo pálido se le dicen pálido estriado. ¿Muy bien? Ahora, entonces, ¿qué pasa con el hemivalismo? Bueno, se le denomina valismo porque son de iniciación brusca, particularmente son movimientos rudos, ¿de acuerdo? Eso es valismo, ¿ok? De ahí viene el término bala, ¿ok? Que sale rápido, ¿va? Entonces, en este punto, nosotros vamos a ver que esos van a ser, pues, vamos a decirlo así, movimientos muy bruscos, muy ágiles, a diferencia de otros males como por ejemplo la corea, que es otro síndrome hipercinético causado por lesión del sistema estriado. Aquí, normalmente en esta vía, lo que está lastimada es la porción de pues la coordinación de los músculos, sobre todo la parte distal, sobre todo los de la cara y de la deglución, y obviamente lo de los miembros distales. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas que nosotros encontramos precisamente con estos pacientes que tienen lesiones a través de estos fascículos. Bueno, una pequeña parte de esta situación, ¿ok? Bueno, entonces, con este punto, nada más es una referencia de cómo son las proyecciones aferentes y eferentes. No olviden que la zona inserta es una zona que no se conoce literalmente a quién le pertenece realmente. ¿Por qué? Porque pues tanto se involucran fibras que vienen de los núcleos basales como de la porción de la región de nuestro subtálamo. Entonces no olviden que eso es muy importante. Listo. Ahora, con esto vamos a dar entonces por terminada la porción de nuestro subtálamo. Ok, espero que les haya gustado este video. La verdad es que esta parte es muy bonita. Falta ver otras porciones que son muy importantes, pero esta es la parte simplificada acerca del subtálamo. Muy bien, entonces en el siguiente video hablaremos ya de hablaremos ya de otras porciones del diencéfalo. Entonces sobre todo nos faltaría hablar de hipotálamo y la porción de nuestro hipotálamo. Ok, entonces esperen el siguiente video. Sale pues, ya saben, no olviden compartir, suscribirse. Gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós.